Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Ya os he contado muchas veces que cuando los 3 últimos meses del año pasado estuve convaleciente en la cama, prácticamente todo el tiempo boca abajo, oí muchísimos podcasts. No podía ver, pero oía muchos podcasts. Y uno de los podcasts que oía era de una persona que a mí me parece muy interesante y que merece la pena ser escuchada. Es un político. Y diréis, hombre, pero si la mayoría de los políticos no tienen casi ni idea de lo que hablan. Pues hay algunos que sí que tienen idea de lo que hablan. Sobre todo cuando hablan de temas internacionales. Y es verdad, hay políticos, incluso algunos de los que van de eurodiputados, que os puedo garantizar que los conocimientos de lo que de verdad pasa en el mundo son mínimos. Pero no es el caso, ni muchísimo menos, del invitado que tenemos hoy aquí en el canal del Coronel. Y además he de decir que es una persona que conozco desde hace tiempo, que sigo, que escucho precisamente en los temas internacionales. Sabéis que como militar en temas de política nacional no me meto, no me postulo, pero sí, claro, me preocupan los temas internacionales, oye, y más como ciudadano y ciudadano del mundo, y sobre todo en este contexto tan sumamente particular. Así que hoy tenemos el placer, el privilegio de tener aquí en el canal del Coronel ni más ni menos que a Pablo Iglesias. Pablo, bienvenido al canal del Coronel. Muchísimas gracias, un placer. Pablo, empezaría preguntándote, tú has sido el vicepresidente de España. Tú has hecho historia. ¿Tú alguna vez pensabas de niño, de adolescente o cuando estabas en la universidad, de verdad, haber podido llegar a ser vicepresidente de España? Nunca. De hecho, a pesar de que yo empecé a militar a los 14 años y siempre fui muy activo políticamente, en la época de la universidad, como investigador y como profesor, yo veía mi rol, en todo caso, como un asesor, como alguien que podía ayudar o trabajar para los que sí asumían la visibilidad y la responsabilidad del cargo. Yo acabé ahí por una serie de casualidades. Mi interés en la comunicación política hizo que acabara participando en algunos medios de comunicación después de haber fundado La Tuerca y que eso, digamos, me permitiera cierto entrenamiento y que finalmente me llamaran a otros sitios. Claro, en sociedades mediatizadas, ser una figura conocida se convierte inmediatamente en algo útil en términos políticos. Hace 10 años empezó Podemos y lo demás ya es de sobra conocido, pero fue algo que nunca fue vocacional. Ahora, aunque no volvería a las responsabilidades políticas que tuve, no querría tener cargos de partido o cargos de gobierno, sin embargo me alegro mucho de haber tenido esa experiencia porque ahora, como profesor de ciencias políticas y como director de Canal Red, eso me da unas tablas y un bagaje que no se puede lograr estudiando o militando en los movimientos sociales. Evidentemente. Por lo que me cuentas, quizá estamos transmitiendo la sensación de que tú te sientes más cómodo en el papel de activista, de divulgador, que el de gestor político. Porque la gestión política, ese día a día, debe ser también pues, un poco desagradable, ¿verdad? Y a lo mejor tú te sientes más cómodo en esos otros papeles. Creo que lo que a mí se me da bien de verdad es la comunicación. Creo que vivimos en sociedades mediatizadas en las que el terreno de la ideología es el terreno crucial a nivel político y que ahí dar la batalla es esencial, sin perjuicio de que hay otras figuras que tengan que ocuparse de otros temas. Pero yo recuerdo cuando era vicepresidente a mis ministros, a los ministros de Unidas Podemos, les decía, no os olvidéis nunca que tan importante como lo que hagáis desde vuestros ministerios es que seamos capaces de contarlo y explicarlo. Porque si lo haces y después te roban el relato o no se sabe o no se explica, al final eso no genera efectos. Hay una anécdota que últimamente cuento mucho de Chile. El jefe de bancada del Frente Amplio, que es un amigo, Gonzalo Winter, hizo una crítica a su propio gobierno, al gobierno de Boric. Dijo, no estamos haciendo la lucha ideológica. Entonces algunos ministros del ala socialista del gobierno le contestaron que ellos no estaban para hacer ideología, sino para hacer políticas públicas que beneficiaran a la gente. Entonces Winter les dijo, claro, entonces si la derecha convence a casi todos los chilenos de que los impuestos son malos, ¿qué es lo que va a poder hacer la izquierda desde el gobierno? Nada. ¿Por qué? Una política fiscal redistributiva es la base de cualquier programa socialdemócrata o progresista. Por lo tanto, hay que hacer política también cuando se tienen responsabilidades de gestión política comunicativa, ideología, divulgación. Quien más tiene claro esto en el mundo es Milei. El otro día en el meeting de Vox hay una parte de su discurso que muy pocos medios resaltaron, en la que dice, ¿ustedes se creen que porque sea presidente de la República voy a dejar de lado la guerra cultural? La guerra cultural es lo más importante. En mi opinión, hasta que la izquierda no asuma que el terreno
cultural, ideológico, mediático es un terreno crucial, será muy difícil que le vaya bien. Incluso en lo militar, que muchas veces se dice cuando hablan los militares, callan las televisiones, incluso ahí la gestión del relato es absolutamente crucial. Por eso los israelíes expulsan a Al Jazeera y atacan a los medios de comunicación, porque también las guerras se libran en el relato. Totalmente, Pablo. La comunicación es clave y porque además hoy, si no transmites lo que estás haciendo, evidentemente no te conocen y por lo tanto los esfuerzos son totalmente estériles. Vosotros cuando, no solamente tú, muchas personas, montasteis el 15M, que fue un proyecto muy ilusionante para personas de todo tipo de ideologías, que no se nos olvide. O sea, hay gente que piensa que no, esto fue solamente cosa de la izquierda. No, en absoluto. Hubo gente de todas las ideologías, de todas las condiciones sociales, de todas las condiciones económicas, que creyó en ese 15M, porque había muchas cosas que cambiar, que siguen siendo necesarias cambiarlas. Pero claro, como tú bien decías siempre, Pablo, te enfrentabas al sistema. Tú querías luchar contra la casta. ¿Finalmente te venció la casta económica, política y mediática de este país? Absolutamente, ahí están los hechos. Eso no quiere decir que no lográramos cosas y que no sigamos vivos, pero claro que nos derrotaron. Podemos fue un fenómeno mediático en la medida en que a mí me sacaban mucho en la televisión porque daba mucha audiencia, con un discurso que funcionaba muy bien después de lo que había representado el 15M. Pero claro, cuando se dieron cuenta de lo que representaba Podemos, la violencia mediática que desplegaron contra nosotros, pues está ahí, como periodistas, la Brigada Patriótica de los Villarejo, los Eugenio Pino, los Fuentes Gago, actuando para destrozarnos y nos hicieron muchísimo daño, hasta el punto de que una de las razones por las que yo no volvería a la primera línea política es porque tengo 3 hijos y no les sometería al tipo de presión a la que nos sometieron a Irene Montero y a mí. Pero todo en política, digamos, genera efectos. Nosotros cambiamos el sistema político de este país y eso no tiene vuelta atrás. Hemos conseguido sobrevivir y yo creo que las elecciones europeas van a señalar que seguimos siendo un actor ideológico crucial en un contexto mucho más difícil para las izquierdas, con una situación en Europa, supongo que ahora hablaremos de esto, muy preocupante. Y si algo hemos ganado de las derrotas también es experiencia. Digamos, cuando ganas, ganas y cuando pierdes, aprendes. Y ese aprendizaje suele ser un patrimonio enormemente valioso para las siguientes batallas. Pero fíjate, Pablo, lo que has dicho me parece crucial, porque, claro, ese mismo temor que tienes tú lo pueden tener muchas personas válidas, y sabes que hay jóvenes absolutamente maravillosos, que de verdad vienen con ganas de mejorar la sociedad. Pero claro, ¿quién se atreve hoy en día a que ser destruido mediáticamente, socialmente, digitalmente, que sabes lo fácil que es hoy destruir a una persona? Es que eso no estamos haciéndonos daño a nosotros mismos, a la democracia. Pero por eso hay que armarse. Yo les explico a mis estudiantes que la democracia no es un mínimo común denominador ideológico. No es ni siquiera un proyecto ideológico. Es una expresión de una correlación de fuerzas. Es probablemente la expresión de esa correlación de fuerzas más deseable. Porque en una democracia, aunque esté limitada, aunque haya trampas, aunque el poder pueda alterar sus resultados, pues hay una serie de cosas que se garantizan: una cierta competición electoral, una cierta protección del derecho de reunión y de manifestación, una cierta protección de la libertad de expresión. A partir de ahí, pues, el poder siempre hace trampas. Lo que enseña, que les explico a mis estudiantes, la experiencia chilena, es que la democracia chilena funcionó hasta que los chilenos decidieron votar a Allende. A partir de ese momento, no es que los militares no estén de acuerdo, los militares chilenos tenían una tradición constitucional ejemplar en América Latina, sino que hay una trama civil encabezada por los Edwards, por el Mercurio, por los sectores de la derecha y de la democracia cristiana como el propio Frei, que empiezan, digamos, un movimiento que termina en un golpe de Estado porque no les gustan los resultados de la democracia. Pero entender que la democracia es una correlación de fuerzas y que hay que protegerla implica que hay que empoderarse. Cuando nosotros llamamos a nuestro partido Podemos, a mí me gustaba porque por una parte hacía referencia al poder y por otra parte al demos. Poder y democracia. La única manera de proteger una democracia es empoderarte. Y empoderarte es conseguir que cada vez haya más sectores sociales, no solo que puedan presentarse a las elecciones, sino que estén en los otros ámbitos de poder. La democracia no puede ser solamente votar cada 4 años. Democracia es que no solamente un sector político controle la judicatura.
Democracia es que haya pluralidad también en los medios de comunicación. Democracia es que en la composición de las élites, de las fuerzas de seguridad y del ejército haya también una pluralidad ideológica. Lo mismo en la judicatura, lo mismo en el mundo empresarial. La democracia hay que llevarla a todos los ámbitos, o si no, siempre habrá una serie de oligarquías que puedan limitarla, condicionarla, frenarla y eventualmente destruirla. ¿A ti te creó la televisión y en cierto modo te destruyó la televisión, incluso alguna cadena en concreto? Absolutamente, absolutamente. Podemos no hubiera sido posible si yo no salía pues de lunes a viernes 2 o 3 veces en 4 y los sábados en La Sexta Noche. Y no hubiera llegado a 4 y a La Sexta Noche sin, digamos, aquellas incursiones en Intereconomía y en televisiones muy pequeñitas, pero y de extrema derecha, pero que te daban a conocer para los productores de los programas que decían, ese chico nos puede hacer que mejore la audiencia. Y después de eso, que es la clave del patrimonio político que permite a Podemos emerger, se produce un proceso de demolición mediática muy sutil, además. Yo siempre digo que La Sexta es una genialidad, es una televisión con propietarios de derechas destinada a gente de izquierdas. A mí me gustaría tener algo parecido. Me gustaría tener una televisión que tuviera como objetivo que la viera una audiencia conservadora y poco a poco, con sutileza, con inteligencia, ir, digamos, introduciendo una serie de marcos, una serie de temas que vayan en la línea de unos intereses determinados, que es lo que Planeta es capaz de hacer. Planeta tiene su televisión para la gente más de derechas, que es Antena 3, y su televisión para los progresistas. Pero ojo, los propietarios son todos de derechas y saben hasta dónde pueden llegar con La Sexta. Y esa fue una de las claves, esa conversación que nosotros publicábamos hace poco, que dio por primera vez Crónica Libre, de Villarejo y Ferreras, diciendo que había una información evidentemente falsa, es muy burdo, de Inda, pero que iban a dar sobre que yo tenía una cuenta en Granadinas donde me ingresaba dinero Nicolás Maduro y que esto lo daban a 10 días de unas elecciones generales, pues eso revela cómo funciona la mafia, en este caso mediática, porque el lawfare, esa palabra que se ha puesto de moda últimamente, necesita del concurso de autoridades judiciales, pero es fundamentalmente un procedimiento de destrucción mediática de las reputaciones, y de eso es muy difícil levantarte. Aunque sea mentira que tú tengas una cuenta en Granadina, si eso lo piensan millones de personas, eso genera efectos políticos. Totalmente. Pues queridos amigos, vamos a pasar ya a la parte internacional, que como os decía, Pablo Iglesias, y no porque esté aquí hoy en el canal delante de nosotros, lo he dicho siempre, es uno de los políticos que más sabe, no voy a decir que sea el que más, pero de los que más sabe de verdad en España sobre temas internacionales, sobre el ambiente internacional. Comentabas antes la situación de locura en la que estamos entrando en Europa, donde partidos de izquierdas, empezando por los verdes alemanes, que ya sabes que le llaman hasta los verdes caqui, ¿no? De la locura en la que han entrado, llama mucho la atención cómo se han vuelto tan belicistas, qué les está pasando, y sobre todo a lo mejor se han vuelto sobre todo atlantistas. Son absolutamente atlantistas. Esto yo creo que es algo además que va a hacer mucho daño a Sumar en España, porque ellos han apostado por los verdes europeos, que es una familia política europea controlada por los alemanes. Atlantistas y sionistas. Y la parte sionista es verdad que puede tener que ver con lo que implica en Alemania su propia experiencia histórica, pero la parte atlantista ya no. Aquí hay algo que a mí me parece muy paradójico. En el contexto de la Guerra Fría, era mucho más fácil que ahora entender la geopolítica y entender las relaciones internacionales, porque en la medida en que había dos grandes polos y en el mejor de los casos una suerte de países no alineados del tercer mundo, que eran los que decían cosas más interesantes, pero digamos que nadie se podía sustraer a unas dinámicas que parecían ideológicas, aunque es verdad que en realidad la geopolítica y la ideología tienen unas relaciones difíciles. En ese contexto, en el de la Guerra Fría, hay una entrevista mítica del secretario general del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, en Il Corriere della Sera, en el que dice: me siento seguro bajo el paraguas de la OTAN. Lo que está diciendo ahí es: oiga usted, yo soy comunista, sí, pero no soy un agente de la Unión Soviética. Nuestro partido no defiende los intereses de la Unión Soviética y somos conscientes de que somos italianos, queremos ser gobierno italiano y asumimos que el sistema de seguridad de Italia es el sistema de seguridad de la OTAN en un contexto de Guerra Fría. Claro, es duro para la izquierda escuchar algo así, pero tiene, digamos, toda la lucidez geopolítica del momento. Uno no puede elegir, digamos, en qué lado del muro está. Y si ustedes quieren ser una familia política asumible por el poder occidental, ustedes tienen que asumir la OTAN. Ni siquiera haciendo eso les asumieron. Y bueno, luego pues, ocurrieron todas estas cosas del secuestro de Aldo Moro, etcétera, etcétera.
En la reflexión, además de Berlinguer, estaba la experiencia chilena, que pesaba enormemente. Pero claro, después de la caída del muro de Berlín, resulta que la Unión Soviética se convierte en otra cosa. Los medios de comunicación occidentales hablan bien de Boris Yeltsin, hablan de maravilla de Putin. Yo creo que soy la única persona que ha estado en un gobierno español que ha estado en una manifestación contra Putin. En el año 2001, en Génova, que nos manifestábamos contra el G8, que era el G7 más Rusia. Y de hecho había muy buena relación con esas viejas élites políticas rusas que se convirtieron en élites económicas y que se repartieron entre ellos los restos de la Unión Soviética. Y de hecho, esto no hay que olvidarlo, Putin pidió el ingreso de Rusia en la OTAN. Digan, oiga, si somos todos capitalistas, somos todos liberales, somos todos... ¿Por qué no podemos estar nosotros en la OTAN? Y ahí es cuando los Estados Unidos dicen, no. Y aquí vemos que la geopolítica no solamente tiene que ver con la ideología, o rara vez tiene que ver con la ideología. Y la teoría del corazón continental, el miedo a una alianza entre Moscú, Berlín y París empieza a emerger en las cabezas no solamente de los halcones, sino de, digamos, los dirigentes de Estados Unidos que dicen no nos interesa que pueda haber relaciones de amistad entre los alemanes, los franceses y los rusos. Algo que apareció por primera vez en el contexto de la guerra de Irak, cuando incluso llegó a hablarse de ese eje y de lo que implicaría a nivel geopolítico, y los estadounidenses empiezan a trabajar para defender sus intereses, que es enfrentar a Rusia con la Unión Europea. En el caso de Alemania lo han llevado hasta el extremo de que es evidente que ha sido con el consentimiento o con algún tipo de participación de la OTAN la destrucción de infraestructuras estratégicas de Alemania, Nord Stream. O sea, es como que la OTAN destruya infraestructuras estratégicas de un país de la OTAN que se llama Alemania para evitar que tengan intereses comunes con Rusia es muy fuerte. Bueno, esto es lo que hacen los americanos, esto es lo que hacen en el Meidam, aquella conversación famosa que se jodan los europeos va en esa línea. Y aquí es donde yo me pregunto... Señora Nolan. Esto es. Yo me pregunto, ¿esto de estar en contra de la OTAN es una cosa de izquierdistas trasnochados o se podría estar en contra de la OTAN siendo un conservador francés? Y yo creo que sí. Creo que cualquier europeísta con cierto sentido de lo que significa la geopolítica podría decir, mire, yo soy monárquico, conservador, anticomunista, pero yo entiendo que los intereses geopolíticos de Europa son diferentes a los de Estados Unidos. A nosotros nos conviene una relación pacífica con Rusia. Eso quiere decir que a nosotros no nos conviene que haya un despliegue de armamento de la OTAN cerca de Rusia, que lógicamente se va a sentir amenazada. Y a pesar de que no nos entusiasme su sistema político, podemos establecer una serie de relaciones de mutuo beneficio. Y ya llegaremos a un arreglo asumiendo que Ucrania va a ser un espacio en disputa, porque incluso en términos históricos, en lo electoral, en lo cultural, había una parte de Ucrania más cercana a los estilos y los valores de la Unión Europea y una parte ruso hablante más cercana a los valores rusos. Bueno, pues convirtamos Ucrania en un espacio que tenemos que garantizar que está pacificado y que esto no puede ser un foco de tensión. Y que al mismo tiempo eso nos permita tener unas relaciones con China acorde con nuestros intereses. De hecho, China es uno de los principales inversores en Alemania y en la Unión Europea. Nuestra pelea como europeos no puede ser contra Rusia y contra China como si fuéramos el Reino Unido, como si fuéramos, digamos, una suerte de subordinado a los Estados Unidos en su política internacional. Yo no me imagino a De Gaulle, que no era de izquierdas, asumiendo la línea atlantista que defiende con tanta efusividad Borrell. No me imagino a patriotas europeos defendiendo el colonialismo israelí que pone en riesgo la seguridad de Oriente Próximo y de todo el mundo. Creo que la subordinación de los intereses de la Unión Europea respecto a Estados Unidos es algo que no solamente debería decir la izquierda, que podría haber gente de otras tradiciones políticas que dijeran, no, aquí defendamos nuestros intereses. Pero concretamente la izquierda la están presionando, la están comprando, la están extorsionando. Oye, hay muchas maneras, a través de los servicios diplomáticos, los servicios de inteligencia, en fin, de los espionajes, porque es que se llama mucho la atención, ¿verdad? Una izquierda que se manifestaba hasta hace muy poco en las calles con el no a la guerra, y ahora de repente parece que está diciendo, sí, vamos a la guerra mañana mismo, ¿no? O sea, en el caso del PSOE esto no es sorprendente. El PSOE, desde aquel famoso referéndum del 86, en el que Felipe González rectificó el OTAN de entrada no, por el hay que estar en la OTAN, está situado en
en esas posiciones. Javier Solana, que no tiene un pelo de tonto, fue secretario general de la OTAN. Todos sabemos quién es Margarita Robles. Claro, lo que llama la atención es el mundo sumar, el mundo de los verdes en Europa, que parece que tienen miedo a decir una cosa que es evidente y que yo creo que la gente entiende perfectamente. O sea, cuando sale Macron diciendo que a lo mejor tiene que haber soldados franceses en Ucrania, yo creo que esto los europeos, por lo menos los europeos del sur, dicen, pero ¿qué es esto de que vamos a entrar en guerra con una potencia nuclear, que vuelvan soldados españoles en cajas de madera del frente de Ucrania? Pues ustedes están locos, a nosotros esto, o sea, ¿qué nos están contando? O sea, esto... No es que Marruecos, o sea, esté invadiendo Ceuta y Melilla. O sea, ¿qué me está diciendo usted a mí? Cuando además se sabe perfectamente que 2 meses después de iniciada la guerra pudo haber un acuerdo de paz que hicieron saltar por los aires los británicos. Aquí yo creo que en este caso hay un discurso europeísta de puro sentido común. Ayer en Barcelona Irene Montero decía, ante una pregunta que decía, no, es que lo de ustedes de defender la paz es como el mundo Disney. ¿Cómo que el mundo Disney? El mundo Disney es pensar que con la guerra llegamos a alguna parte. O sea, claro que las guerras redefinen la geopolítica y redefinen la historia, pero normalmente los pueblos y los países tienen mucho más que perder que ganar en una confrontación bélica. Y desde luego, los países europeos no tenemos nada que ganar con una guerra en nuestro territorio. Creo que la experiencia de 2 guerras mundiales en suelo europeo deberían ser aleccionadoras para entender que a lo mejor a Estados Unidos no le fueron mal los resultados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa. O sea, que ellos no recibieron bombardeos en su territorio más allá de Pearl Harbor. Pero lo que implicó eso para las sociedades europeas, eso no se debe volver a repetir. Totalmente, Pablo. Antes has citado a Milei. Se está dando una especie de partido de tenis dialéctico entre Pedro Sánchez y Milei, porque parece que incluso casi es algo personal. Se ha juntado un poco el hambre con las ganas de comer porque a los dos les viene bien desde el punto de vista de la política interna. Eso cree Pedro Sánchez y se equivoca. Pedro Sánchez ha llegado a la conclusión de que le va de cine tener como un enfrentamiento internacional con Milei. Y yo creo que hay que evitar alimentar al troll. Milei siempre juega este juego. Lo jugó con Petro, lo jugó con Boric, lo jugó con Lula, lo jugó con el gobierno chino. Y es alguien, digamos, como un Tamagotchi que crece en la medida en que va siendo alimentado por trending topics que genera cada semana. Pero claro, Pedro Sánchez tiene que pensar que no puede hacernos el mismo regate todas las semanas. Que lo de los 5 días de reflexión, porque está profundamente enamorado de su mujer, empieza a tornarse en ridículo cuando después le concede una entrevista a Ferreras, cuando Ferreras era el que conspiraba contra su mujer con Villarejo y con Casals, cuando parece que el enfrentamiento con Milei es porque ha insultado a su señora, que mucha gente dice, bueno, pues a ver si con un poco de suerte Netanyahu insulta a doña Begoña Gómez y entonces rompemos relaciones con Israel. Claro, aquí la derecha le dijo, oiga, usted no retiró al embajador de Moscú después de la invasión de Ucrania. Y la izquierda le dice, oiga, usted no ha retirado a la embajadora de Tel Aviv después del genocidio en Gaza. Usted retira a la embajadora en Buenos Aires cuando insultan a su mujer. Es que parece un chiste, parece un chiste. Y pretender, digamos, hacer el mismo juego de victimización tantas veces, yo creo que se puede terminar volviendo en su contra. ¿Tú no crees, Pablo, que se ha deteriorado tanto la democracia, lamentablemente, que estamos viendo que llega alguien a presidente de un gobierno de un país importante con una motosierra en la mano? Esto no debería sorprendernos tanto, porque tenemos mala memoria. El fascismo, en muchos casos, fue un fenómeno electoral. Hitler tuvo muchos apoyos electorales. Y es verdad que no es equivalente a Milei, en el sentido, digamos, de lo histriónico, aunque bueno, Chaplin, el gran dictador, fue capaz de retratar lo esperpéntico de este tipo de personajes. Y esto ocurrió en uno de los países de mayor cultura de Europa Occidental, como es Alemania. País de filósofos, de pensadores, de revolución luterana. Claro que en un país en el que el neoliberalismo ha destruido buena parte de las instituciones, un personaje alimentado en los medios y en las redes sociales como Milei
Pues claro que puede tener éxito. Si Donald Trump tuvo éxito en los Estados Unidos, ¿por qué no habría de tener éxito Javier Milei en Argentina? Y aquí de nuevo hubo un error, dos errores muy divertidos de la izquierda que siempre cometen. El primero, alimentar a Milei, a ver si con un poco de suerte se divide la derecha. Es lo mismo que hizo Pedro Sánchez con Vox. Vamos a empezar a hablar de Vox y resulta que Vox emerge en unas elecciones andaluzas en las que Susana Díaz y el PSOE se despiden por décadas de volver a gobernar. En Andalucía lo mismo le ocurrió a François Mitterrand con el Frente Nacional en Francia. Allí, en Argentina, el kirchnerismo, o una parte del kirchnerismo, pensó que esto les iba bien y que después lo iban a resolver presentando un candidato moderado como Massa, que iba a conseguir recibir el apoyo de las oligarquías frente a Milei. No, pues al final las oligarquías van con Milei, Clarín defiende a Milei y ahí está Milei convirtiéndose en una estrella internacional que se convierte en la estrella del cónclave de Vox y que incomoda enormemente al Partido Popular, porque en realidad figuras como Aguirre o como Ayuso están mucho más cerca de lo que representa Milei que los señores de apellidos aristocráticos de Vox. Y que te has hablado de Le Pen. Le Pen dice en las encuestas que cabe la posibilidad de que sea presidenta de Francia, que estuvo a punto de serlo, no lo olvidemos, que pasó a la segunda vuelta en las últimas elecciones. ¿Esto también debería preocupar o es un síntoma también de ese deterioro social, de ese deterioro de la seguridad que está sufriendo no solo Francia, fíjate, países como por ejemplo puede ser Suecia, Holanda, donde está avanzando muy rápidamente la extrema derecha? Completamente. Y a mí además me preocupa, cada vez que hablo de esto hay quien me dice, no, pero ya Le Pen no es lo que era. Le Pen ahora le gusta la OTAN, como a Salvini, y es más moderada y no va a ser para tanto. Es una derecha homologable, que es como... Le Pen es francesa y cualquier presidente de la República Francesa tiene algo de Napoleón. Y eso no hay que olvidarlo. Se lo digan a Macron. Nunca. Efectivamente. Incluso Macron tiene algo de Napoleón. Hay dos países europeos que mantienen todavía cierta soberanía como para desafiar los propios tratados de la Unión, que son Alemania y Francia. Es verdad que un presidente español, un presidente italiano, un presidente griego no puede hacer lo que le dé la gana. Hará lo que le diga el Banco Central Europeo y lo que le diga el Consejo y la Comisión. Un presidente, una presidenta francesa o alemán puede hacer más cosas. Y efectivamente, el discurso sobre la seguridad no es algo que afecte solamente a los países periféricos. Hay una preocupación lógica de la izquierda latinoamericana respecto a lo que representa el buquelismo, que incluso penetra en sectores de la izquierda que dicen, sí, ya sabemos que en términos teóricos la delincuencia es el resultado de la desigualdad, la pobreza, la falta de educación, pero tú no puedes responder con un plan para los próximos 25 años a quien te dice, oiga, es que me han disparado por quitarme el celular, el teléfono móvil, es que no puedo salir a la calle, yo quiero que usted meta en la cárcel a todos estos delincuentes que hacen que aquí no se pueda vivir. Bueno, esto, incluso en sociedades con niveles delictivos muy bajos, España es uno de los mejores ejemplos de eso. En España se cometen muy pocos delitos en relación a los países de nuestro entorno. Ese discurso funciona. Póngase usted una alarma, señora, que si va usted a la compra le van a ocupar la casa o contrate una empresa de matones para que desalojen a los ocupas, que es como, diga usted, eso no es ocupación, es allanamiento de morada. No mezcle usted cosas. O racializar los delitos. De si la violación la llevan a cabo españoles, no se cuenta igual que si son extranjeros, especialmente que si son marroquíes. No se cuenta igual que los violadores sean marroquíes a que los violadores sean estadounidenses o alemanes. En una sociedad que tiene algunos rasgos que hacen que se parezca a la israelí, como es la sociedad francesa, una sociedad que ha fracasado a la hora de integrar a nietos o bisnietos de emigrantes, una sociedad en la que pues hay jóvenes franceses que no han visitado el país de sus abuelos y que no hablan árabe y que se identifican con el Islam porque les han hecho sentirse extranjeros, porque el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad y la marsellesa no ha sido capaz de nacionalizar a la fuerza de trabajo migrante y ha generado guetos y ha generado dinámicas racistas. Esto me lo decía unos amigos que son profesores, amigos de un amigo, profesores en Villaverde, que decían, nosotros tenemos estudiantes, niños de 12, de 11 años, que dicen, yo no soy español, yo soy moro. Y dices, ¿cómo es posible que ese niño no diga que es español, si ha nacido aquí, si se ha criado aquí? ¿Por qué no le han tratado como a un español? ¿Por qué no le han dejado
sentirse español. A lo mejor, pues si juega muy bien al fútbol o corre mucho, entonces sí, el Consejo de Ministros, por carta de naturaleza, le da la nacionalidad y le ponen la bandera y el uniforme. Pero claro que eso puede contribuir al éxito de la extrema derecha en Francia. En España es distinto. En España yo creo que la extrema derecha crece en torno al anticatalanismo y ante la realidad plurinacional de nuestro país, que sigue siendo una de las grandes fracturas nuestras. Claro, hemos hablado también de Estados Unidos. Se comenta cada vez a más personas, en más encuestas, de que cabe la posibilidad de que Estados Unidos llegue a una guerra civil incluso, ¿no? Y sobre todo de cara a las próximas elecciones presidenciales, ahora a principios de noviembre, que no se respeten los resultados por parte de los que pierdan. Porque estamos, es verdad, en un grado de polarización extrema, como probablemente nunca se ha vivido en Estados Unidos, además de todos los problemas económicos, también de inseguridad, de drogadicción, muchísimos problemas a los que se enfrenta. ¿Cómo ves tú la situación en Estados Unidos? ¿Qué puede pasar qué pronóstico harías de cara a las siguientes elecciones, Pablo? Todo lo que pasa en Estados Unidos es enormemente importante porque es la primera potencia económica, si no económica, porque los chinos han crecido mucho, sí militar, y desde luego la primera potencia político-cultural. Entonces lo que pasa en Estados Unidos tiene una capacidad de irradiación enorme. Estamos en una situación en la que el trumpismo se puede consolidar. Y eso rompe todos los esquemas. Hay una serie que recomendaría a todo el mundo, The Good Fight. Una serie que de alguna manera retrata el descoloque de las élites demócratas frente al éxito del trumpismo, que no tiene que ver con las tradiciones republicanas. Claro, la palabra guerra civil suena muy fuerte, pero hablamos de una sociedad en la que todo el mundo va armado y en la que la ausencia de instituciones de protección social fuertes e incluso una cierta cultura democrática que hace que el poder esté muy disperso entre las propias agencias de gobierno, harían que todo lo que sea disturbios en Estados Unidos adquiera una dimensión que no podemos imaginar. Todo apunta a que vuelve a ganar Trump. Claro, los demócratas están compitiendo con un candidato con unos signos visibles para cualquiera que lo veamos en televisión de degradación por la edad, que dices, es que esto parece una tomadura de pelo, es que es como esto de ser prácticamente octogenario y aspirar a ser presidente de un país es como, o sea, la gente se jubila en los 65 años por algo, o sea, porque es evidente que uno no está en condiciones de trabajar como lo puede estar con 50, con 45 o con 30 años. Claro, la perspectiva de que Trump vuelva al gobierno de los Estados Unidos introduce un elemento de imprevisibilidad. Trump es imprevisible en términos geopolíticos. Su relación con Rusia es imprevisible. ¿Cómo puede actuar en Oriente Próximo? ¿Cómo puede actuar respecto a los conflictos en Estados Unidos? Yo creo que eso contribuye a ese ambiente como de caos sistémico en el que estamos viviendo, en el que paradójicamente los únicos que parecen serios son los chinos, digamos que con enorme paciencia, con tranquilidad, sin estridencias, su nueva ruta de... Pero con las ideas claras. Claro, ellos tienen clarísimo cuál es su papel en América Latina, su papel en África, su papel en Europa y en Estados Unidos, y les dejan su crecimiento tecnológico, la estabilidad política en su propio país. Como, bueno, parece que avanzamos hacia eso. Antes comentabas que hay países en Europa que tienen un peso mayor, que es Francia y Alemania, y otros que tenemos un peso menor. Y ponías el caso de España. Tú que has estado precisamente de vicepresidente del gobierno, lo habrás visto perfectamente, tenemos una voz, no tenemos voz, no cuentan con nosotros y sobre todo tenemos la gran espada de Damocles de un exceso de deuda, que eso también nos esclaviza y que hacen que, en cierto modo, seamos unos títeres de los que controlan esa deuda? España es la cuarta economía de la zona euro. Y en realidad la distancia entre el primero y el segundo y el tercero y el cuarto es enorme. Es como los países que mandan en la Unión son Alemania y Francia, con ese reparto de roles, de un peso quizá político mayor de Francia, aunque con Merkel hemos visto lo contrario y el motor económico alemán. Y luego vienen Italia y España, y luego ya vendrían los polacos, etc.
¿España puede competir en términos del desarrollo de su economía con Francia y con Alemania? Yo creo que es evidente que no, por decisión propia. España, en la división internacional, la división europea del trabajo, asumió que esto era un país de turistas, un país de sector servicios, y que nuestro Producto Interior Bruto, el turismo, iba a ser una de las claves de nuestro desarrollo. Aznar apostó por la construcción, con las consecuencias que todos conocemos. Y efectivamente, un país enormemente endeudado y un país además que ha privatizado mucho más y más rápido que otros sus industrias públicas y sus empresas públicas, que es algo muy importante para que un Estado tenga cierta capacidad de maniobra. ¿Qué es lo que, a mi entender, tendría que ser España para ser un actor más relevante? Ser la puerta de entrada de América Latina a Europa. Pero hace mucho que no tenemos un presidente que tenga interés en América Latina. Zapatero lo empezó a tener después de ser presidente. Se ha convertido en un latinoamericanista ahora. En el caso de Pedro Sánchez, no le ha interesado particularmente, apenas ha viajado por América Latina, y Rajoy, yo creo que América Latina le parece que es como otro planeta del sistema solar. Un gran error. Claro, hablamos de un idioma que ya compite de tú a tú con el inglés. Hablamos de más de 300 millones de hablantes de castellano, de países con unas potencialidades económicas mucho mayores que España, como México, de un continente, lo hablábamos antes, con unos accesos a recursos naturales inimaginables y con una presencia del español en Estados Unidos también creciente. Yo creo que España ha despreciado cuál tendría que ser su papel, que difícilmente podría ser de liderazgo, dadas, digamos, la realidad geopolítica, pero que sí podía ser, como hablábamos antes, de asesoramiento, de producción cultural. España siempre va a ser vista en América Latina por lo que se haga aquí, de puerta de entrada a Europa, asumiendo que ese rol posimperial, que es una cosa que a los españoles a veces se nos olvida, y esto se nos olvida muchas veces en nuestras relaciones con los catalanes y los vascos. Nosotros tenemos una lengua imperial, una lengua que hablan cientos de millones de personas, una lengua crucial en la economía, una lengua crucial en la literatura, crucial en los medios de comunicación. Eso nos da unas potencialidades de poder inmenso, es un poder civilizatorio. Las civilizaciones se definen por la lengua que hablan, y las grandes civilizaciones son el inglés, el español, el chino mandarín, el francés y ya. Y nosotros somos una de las cuatro. Eso es, podríamos añadir el ruso, que hablamos del país más grande del mundo y lo que podría representar la cultura eslava. Pero somos uno de los grandes, y yo creo que ha habido, digamos, poca conciencia en España de lo que debiera representar América Latina, y al mismo tiempo creo que los latinoamericanos no han entendido muchas veces que deberían invertir más en España. Yo siempre que hablo con gente que manda allí, les digo, pero ¿no sería normal que hubiera en España un canal de televisión que de alguna manera defendiera los intereses de América Latina en España? Que eso sería como perfectamente razonable y perfectamente viable. O sea, ¿cómo es posible que aquí Berlusconi tenga una televisión en España y América Latina no tenga su propia televisión en este país? No sé, o sea, creo que sobre esto se reflexionará mucho en el futuro. Has hablado de soluciones para nuestro querido país. ¿Qué harías tú si estuvieras ahora mismo otra vez en el poder de vicepresidente para ayudar al campo, a la agricultura y la ganadería, que lo están pasando fatal, cerrando explotaciones constantemente? Aquí hay un problema de modelo. Cuando estuve en el Parlamento Europeo, nadie quería ir de Podemos a la Comisión de Agricultura. Yo sabía que eso era muy importante, entonces a mí me tocaba, como jefe de la delegación, estar en como la más vistosa, que es AFET, la Comisión de Asuntos Internacionales, pero que no manda nada. Lo que pasa es que es muy divertida, entonces allí los polacos siempre defendiendo a la OTAN, tal, es como los grandes debates geoestratégicos. Pero la verdaderamente importante era la de agricultura, en la que me apunté también, y allí aprendí mucho. Allí aprendí además que en general los eurodiputados que forman parte de esa comisión, muchos proceden de organizaciones agrarias y son perfectamente conscientes de que la política agraria es una de las grandes competencias que los estados han cedido a la Unión. A partir de ahí lo que se puede hacer es enormemente limitado en lo que respecta a la división del trabajo y al papel que nos toca. Yo creo que en nuestro país no se han cuidado los sistemas
de explotación agraria en el nivel más familiar. Ha habido una polémica en los últimos años con las famosas macrogranjas y con las dinámicas que se han dado en el campo. Yo creo que España podría ser mucho más competitivo en la agricultura ecológica, pero los grandes temas de la política agraria no los decide el gobierno de ningún país. Este país no puede poner aranceles. O sea, cuando Trump llegue a los Estados Unidos podrá reunirse con las organizaciones agrarias y decidir si dejan pasar mercancía extranjera o no, que eso es lo que termina determinando los precios. Aquí no. Aquí es más, la producción va determinada por cuotas que se deciden en Europa. Qué interesante. Lamentablemente, queridos amigos, Pablo es una persona tremendamente ocupada. Nos ha hecho un espacio en su agenda completísima para estar aquí, pero tenemos un tiempo muy limitado. Así que te voy a hacer ya la última pregunta, o vamos a entrar en el último terreno y con esto ya vamos terminando, Pablo. Y siempre, por supuesto, agradecimiento de que haya estado aquí con nosotros. Ahora mismo el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, va a tomar ya la decisión, junto con otros dos países, no de la Unión Europea, porque Noruega no es de la Unión Europea, que no se nos olvide, que aquí hay gente que lo mezcla todo. Noruega, país europeo, pero no de la Unión Europea, Irlanda sí de la Unión Europea, de reconocer al Estado palestino. ¿Cómo ves tú esa decisión? Si te parece algo viable, si no es viable, si es puramente también casi de consumo interno o de cara también a las próximas elecciones europeas. ¿Cómo ves esa situación? Pedro Sánchez lleva prometiendo esto más de 10 años y no lo saca después de que se inicie el genocidio en Gaza, lo saca a 2 semanas de las elecciones europeas. Claro, se supone que esto es una reivindicación histórica, pero creo que hay que aterrizar en lo que significa esto. Esto significa que los palestinos, a pesar de haber sido reconocidos por 144 estados ya, o sea que llegamos bastante tarde, ha habido 140 y pico estados antes que han reconocido a Palestina, van a tener su propia administración, el control de su espacio aéreo, su propio ejército, el control de sus fronteras, de sus relaciones económicas. No. ¿Esto quiere decir que van a tener un territorio propio? No, porque hay un sistema de bantustanes. ¿Qué significa esto de reconocer al Estado palestino? De dar, digamos, nombre de Estado a una cosa que no lo es. Significa una preocupación histórica de los europeos y en menor medida de los estadounidenses, digamos, para hacer cristalizar una realidad colonial innegable. Hay una primera paradoja. Ese Estado palestino que se reconoce no incluye al gobierno de Gaza, que es como, bueno, o sea, lo que están bombardeando es Gaza y usted me reconoce los bantustanes de Cisjordania. Y reconoce usted la autoridad de Fatah, que cada vez que se ha presentado a las elecciones pierde las elecciones. Y que de alguna manera han servido para favorecer la creación de una policía colonial, la policía de Fatah y la normalización de el apartheid y el dominio colonial por parte de Israel. Los dos estados no son viables porque Israel nunca va a permitir que haya simetría. Israel podría llegar a permitir pues un poco lo que hay ahora. Una policía financiada por Israel básicamente para reprimir a los palestinos y un sistema de bantustanes incomunicados en Cisjordania y Hamás, aunque gane las elecciones, es grupo terrorista. Claro, ahí hay algunos grupos que están planteando, al menos como debate, cambiar el modelo argelino de los palestinos luchando por su liberación nacional, que esto implicaría en última instancia el fin de Israel, por lo que sería una cosa más sudafricana, un Estado binacional. Claro, no soy un ingenuo. Los sionistas jamás aceptarían un Estado binacional en el que los palestinos terminarían siendo más y ganándoles las elecciones. Pero al menos poner el debate encima de la mesa de, oiga usted, ¿por qué dos pueblos que comparten el mismo territorio tienen que tener un sistema de derechos diferentes? ¿Qué es lo que normaliza un poco el sistema de dos estados? Porque unos van a tener un Estado soberano con ejército, con control de las fronteras, control de la economía, con un sistema del bienestar, mientras que a los otros sí les van a poner un asiento en la ONU, vamos a tener un embajador que presente credenciales frente al rey, pero sin embargo van a depender del ejército israelí, de una policía cipaya dependiente de los israelíes y van a vivir en condiciones de absoluta pobreza y miseria.
No sé, o sea, creo que un movimiento de tipo electoral como este, a pesar de que ha sido una reivindicación histórica de la izquierda, no apunta por el camino correcto. Yo creo que el camino correcto sería pues frenar a Israel. Lo primero es ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones comerciales, por supuesto interrupción de la compraventa de armamento y presionar en la Unión Europea para frenar a un Estado que hace lo que hace porque tiene el apoyo de los Estados Unidos. El gobierno de Netanyahu, inmediatamente que es cuestionado, acusa a cualquier persona que le cuestione, sea una persona individual, sea un Estado, de antisemita, de antisionista, pero no se está mezclando intencionadamente tres cosas que deberían diferenciarse, que una cosa es el gobierno de Netanyahu, otra cosa es Israel y otra cosa es el pueblo judío. Tú puedes estar en contra de la barbaridad que está haciendo evidentemente el gobierno de Netanyahu, por supuesto pensando también que ojalá liberen lo antes posible a todos los rehenes que tiene Hamás, solo faltaría, pero que está mezclando intencionadamente estos tres diferentes aspectos precisamente para él salvar la cara y seguir con sus actuaciones. Aunque Netanyahu y el Likud son extrema derecha, yo creo que el sionismo es un proyecto transversal y absolutamente mayoritario en la política y en la sociedad israelí. La mayor parte de los israelíes son sionistas, pero ser sionista no tiene nada que ver con ser judío. Esto creo que son cosas que hay que diferenciar. De hecho, el genocidio está sirviendo para revelar que hay millares de judíos en todo el mundo que son antisionistas. Incluso en Israel hay judíos que están en Estados Unidos, cuestionando el genocidio y cuestionando el proyecto político sionista, que es un proyecto colonial. Y aquí aparece una paradoja. Los sionistas llaman antisemita a todo aquel que les critique. Y sin embargo, los que más apoyan a los sionistas son las derechas europeas, que tienen una innegable tradición antisemita. La derecha española tiene una tradición antisemita. Francisco Franco, que es uno de los padres ideológicos de la derecha española, hablaba siempre de conspiraciones judeo-masónicas. El fascismo europeo siempre señaló a los socialistas y a los comunistas como una creación judía. Hablaban de judeo-bolchevismo, hablaban de conspiraciones judías. Es muy paradójico que todas esas derechas de tradición antisemita ahora sean todos fervientes partidarios del proyecto sionista. ¿Son partidarios del proyecto sionista porque son partidarios de los judíos? No. Son partidarios de la dominación colonial, del derechismo de Netanyahu, del seguidismo con respecto a los Estados Unidos. La paradoja es que el sionismo es hoy un movimiento que comparte más características con el fascismo tradicional que con muchas tradiciones judías que apostaron por el socialismo. Mi abuelo decía, yo todos los judíos que conocí en España vinieron a combatir con nosotros contra el fascismo en la Guerra Civil Española. Claro, eso tiene muy poco que ver con lo que tenemos en una sociedad colonial enormemente violenta como la israelí. Pues Pablo, ya la última pregunta. ¿Volverías a meterte en política o estás muy cómodo en la situación en la que estás ahora mismo? Yo estoy en política. Yo creo que la política se hace en muchos sitios. Creo que el director de un medio de comunicación, como es mi caso, hace política. En lo que no me volvería a meter es en la política de cargo de partido o en la política de cargo de gobierno. Porque creo que soy más útil donde estoy, pero también, no puedo negarlo, porque tengo 3 hijos y no querría exponerles a la vulnerabilidad de alguien que tiene ese tipo de responsabilidad. Ya está su madre en eso. Entonces yo creo que bastante es tener a tu madre asumiendo la vulnerabilidad del cargo público y de la representación. Yo creo que mi papel es estar mucho mejor preparado para defendernos si llega el caso. Y eso con un medio de comunicación se puede hacer. Muy bien. Pues queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Ya os digo, es un programa más corto de lo habitual, pero Pablo ha hecho un grandísimo esfuerzo por atendernos, por estar aquí en el canal del Coronel, por informarnos a todos nosotros, por hacer su análisis geopolítico internacional tan sumamente interesante. Así que hasta aquí hemos llegado. Como siempre, pues os mando un fraternal abrazo y no dejéis de seguirnos, que ya veis que tenemos programas cada vez más interesantes y con personas cada vez más interesantes. Pablo, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Encantado. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.